Si la Biblia Dios lo ha puesto es porque tiene bendición para nosotros y el leerlo todos los días ayuda a que nosotros tengamos más conciencia fresca de lo que Dios nos ha mandado a hacer, de lo que Él espera de nosotros. Bien, vamos a entrar hoy a Segunda de Crónicas, capítulo. Hoy nos toca 3 capítulos, el 10, 11 y 12 de Segunda de Crónicas, y de allí nos vamos a Segunda de Corintios, el capítulo 9. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, misericordioso. Tu bondad es para siempre con nosotros. Gracias por este privilegio de leer tu palabra. Gracias por mis hermanos, hermanas, personas que nos ven y escuchan tu palabra. Declaro bendición sobre sus vidas de una manera especial, que puedan ver que viene de ti esa bendición. En el nombre de Jesús te pido también, Dios, que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos des el denuedo del Espíritu Santo para leer la palabra. Y nos traiga, Señor, entendimiento de lo que tú estás diciendo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad. Abre nuestros entendimientos a ti, Señor. Gracias porque lo has hecho. Gracias porque tú has abierto nuestros entendimientos a ti. Amén. Oh, Espíritu Santo, dirígenos en esta lectura. Vamos a iniciar Segunda de Crónicas, capítulo 10. Y estaremos viendo pasajes que leímos en Reyes, Primera de Reyes, acerca de el reinado del hijo de Salomón. Y muchas veces nosotros decimos, ay, pero qué falta de sabiduría, pero Dios está en el asunto, porque Dios es el que da la sabiduría. Y cuando vemos muchas veces personas actuando con falta de sabiduría, hay que ver que quizás no le han pedido sabiduría a Dios. Y en este caso es lo que vamos a ver. Que Dios nos permita pedirle a Él sabiduría en todo lo que hagamos. Verso 1, capítulo 10. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo. Llegado Jeroboam y se reúne con todo Israel, lo querían a él por mandatario o por uno que va a dirigirlos a ellos en la petición que iban a hacer al rey Jeroboam. Todos hablaron al rey Roboam ahora diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, tu padre Salomón agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de las duras servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió
y te serviremos. So, dice, ellos lo que estaban pidiendo era solo alivia algo, no todo, de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, que es oprimió en otras palabras, también nos apremió y te serviremos. So, vemos que la petición que ellos tienen no es de ser rebeldes yendo en contra de lo establecido por, por Dios de que Él iba a ser el rey. Pero hay otra cosa que también Dios estableció que iba a ocurrir. Y vemos aquí que ellos, su petición sería para cualquiera persona que pide sabiduría a Dios, algo justo, sabio, está bien lo que están pidiendo. Y dice, y te serviremos. Jeroboam dijo que iba a servir a Roboam. 5. Él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Todo se ve tranquilo hasta aquí. Seguimos ahora el 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Todo se ve bien, aparentemente mirando del sol hacia acá abajo. ¿Cómo hace pregunta a los ancianos, a sus consejeros, que deben tener buen consejo? Y eran consejeros de Salomón. Y muchos de los consejeros de Salomón eran consejeros de David, que él guardó. 7. Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Muchas de las cosas que ocurren hoy día es que gobernantes no están siendo humanamente con las personas que ellos están gobernando. Y la gente se da cuenta, tan pronto pasa todo lo de las elecciones, ya comienza a comportarse de una manera malvada, no con humanidad, pensando en la persona como uno mismo. Y vemos que ese fue el consejo de los ancianos. Parece bien, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Él optó por dejar el consejo de ellos, de no prestarle atención a ese consejo, sino que dentro de él quería otro consejo que se ajustara más con lo que él quería hacer y según la nueva era. Él pidió ahora a los que se criaron con él, los jóvenes, y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Aquí arriba, cuando él le pregunta a los ancianos, mira la pregunta, dice, ¿cómo aconsejáis vosotros
que responda a este pueblo. Y a los jóvenes les pregunta, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos? Lo que ustedes digan, yo soy parte de ustedes. Y va a ser algo que entre nosotros, porque Él los tiene a su servicio. Jóvenes, nuevas ideas, nueva era, nueva moralidad. Ellos entonces, él dijo, que respondamos, pero a los ancianos que ustedes dicen, él no se consideraba sabio o no se identificaba con ellos o como ellos parte de su gobierno. Y ahí es donde comienza la caída, de no tomar consejos de ancianos, aunque hay ancianos que aconsejan locuras. Estos aconsejaron más bien según el punto de vista humano. Ahora, seguimos y dice, que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. ¿Ve? Del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Y vemos que Salomón, cuando andaba conforme a lo que su papá David hacía, todo el pueblo estaba gozoso, había abundancia. Pero cuando su corazón se fue inclinando a mujeres extrañas de otras naciones y comenzó a construirle casas y edificios y de todo a estas mujeres, aunque había abundancia, él tuvo que ponerle impuestos más grandes a esta gente que era el pueblo de Israel, que antes ellos eran especial en Israel, los comenzó a tratar como si fueran los extranjeros que tenían que pagar impuesto al lugar. Los hijos estaban libres, pero se les comenzó a tratar por haberse desviado de la orden de Dios, como si ellos fueran también tributarios que tenían que tributar una gran suma para que él pudiera vivir esa vida de darle a todas esas paganas para sus servicios a todos sus dioses. Esa es la cosa. 10. Entonces Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás. Ellos le están ordenando, porque él parece que es uno que no tiene su voluntad propia, pero sí la tiene cuando es para ser una persona que va en contra de Dios. Pero de todo esto recordemos que está la mano de Dios, que se va a cumplir lo que Dios ha establecido. Y dice 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Eso significa que su yugo va a ser más pesado bajo el gobierno de él. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Te voy a subir los impuestos. Te va a ser más pesado bajo mi gobierno. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Con una mentalidad así de un gobernante, ¿qué pueblo va a servirle o quedarse con él?
solamente personas, ¿verdad?, que van a tener un puesto ahí para también ellos abusar de los otros. Pero por la misericordia de Dios, no solamente esos van a quedar con Él, sino también hombres y mujeres que Dios ha separado como el remanente de su pueblo. Y vemos que en el 12 ahora, verso 12, vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. So, vemos aquí que él consultó con los ancianos, consultó con los jóvenes, consultó consigo mismo cuál de los dos iba a tomar, pero nunca consultó con Dios. Y ese es el problema cuando consultamos con los ancianos, consultamos con los jóvenes, consultamos con nosotros mismos, estamos consultando del sol para abajo. Pero cuando nos extendemos a consultar a Dios, consultamos más allá del sol. So, aquí entonces él les contesta, habiendo dejado el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Muchacho consentido y de no mucha sabiduría. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. ¿Qué gobernante va a quedar en una posición así? Pues aquí en Estados Unidos hubo unos que hablaron cosas parecidas a esa y están gobernando. Porque hubo tantas cosas, ¿verdad?, que los pusieron ahí, pero que el pueblo sabe lo que pasó. Seguimos el 15. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios. ¿Ves? So, cuando Dios está en el asunto, Él permite ciertas cosas, pero lo permite por la misma maldad de la gente. Por el pecado, por haberse apartado. So, Dios le dijo a Salomón: esto va a ocurrir, pero no lo voy a hacer en tus días por causa de David, mi siervo. Pero aquí está ocurriendo y su hijo va por el mismo camino. Y vemos entonces que dice: y viendo todo Israel. Ok, 15, déjame terminar 15. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, el pueblo quiere que los que dirijan escuchen su voz, que vean su necesidad, que sientan por ellos, porque por esa causa es que los escogieron como presidentes, como reyes, que miren la causa de ellos. Y no el pueblo, entonces viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas.
Esto es, no vamos a pagar más impuestos, pero todo el pueblo junto lo hizo. Más 17, más reinó Roboam sobre los hijos de Israel. Más reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habían 17. Más reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. 18. Envió luego el rey Roboam a Adoram. Esto es terrible lo que va a hacer. 18. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel. O sea, mandó a colectar impuestos y murió entonces. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Él envió, luego de que les habla tan mal, y el pueblo dice cada uno a su casa, él les envía a Adoram, que tenía el cargo de los tributos, o la gente ya lo conocía, que él era el que recogía los pesados impuestos, pero lo apedrearon, ¿verdad? Le apedrearon los hijos de Israel y murió. ¡Wow! No nos metamos con gente que están viendo injusticia y que también se está cumpliendo lo que dice Dios. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Después de tanta palabra y hablando como que él puede todo, dice que huyó. 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Este capítulo muestra la división, pero más que nada cumplimiento bíblico de lo que Dios había establecido que iba a ocurrir. Vamos a ver si ahora entramos al capítulo 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Aunque pelearan, no iban a volver porque ya Dios lo estableció. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles. Había israelitas allí también y los de Benjamín. Así ha dicho Jehová: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Hay cosas de falta de sabiduría que están haciendo muchos gobernantes y que uno dice qué maldad, pero Dios lo está permitiendo. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios está permitiendo por causa de la maldad del pueblo mismo. Pero había gente que estaban sirviendo a Dios, pero son más los malvados y Dios lo permite y le dice a su pueblo que nosotros permanezcamos firmes, orando, clamando, sirviendo a Dios e intercediendo aún por los malvados. ¿Sí? Así es. Vemos aquí que
Ah, sigue diciendo, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos que oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y ahora vamos a ver cómo le fue a Roboam. Habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Meresa. 8. Gat, Maresa, Sif, Adoriam, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Él comenzó a edificar estas ciudades para fortificar, dice, a Judá, porque ahora Judá era todo lo que le quedó a él. Ya leí el 10, ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. 11. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. O sea, estar listo para la guerra. Ahora, cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que dice? El malvado huye sin que nadie lo persiga. Pero está fortificando el lugar para estar preparado para guerra en cualquier momento. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Por lo menos tuvo dos, y de los principales sujetos. 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, las 10 tribus que se rebelaron, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Desde las 10 tribus, 10 ciudades, 10 porciones que les había tocado a ellos en esos lugares, que eran lugares de refugio donde vivían ellos, se juntaron todos, un montón, muchos. Dice 13, los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él. ¿A quién? A Roboam, desde todos los lugares donde vivían. Vinieron a Jerusalén. 14. ¿Por qué? Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. ¿Okay? En otras palabras, los echaron. Ustedes ya no van a ser ya ministros de Jehová, no van a servir más a Jehová. Ellos dijeron, pues ese es el trabajo que nosotros hacemos. No va a haber más servicio a Jehová de parte de ustedes en este lugar. Comienza Roboam a actuar malvadamente, primeramente contra Dios después que es establecido. Después que Dios lo establece, se vuelve en contra de Dios.
Y tenemos que tener mucho cuidado aquí cuando Dios nos da posesiones, nos da riqueza, nos da lugar, que esas posesiones no se nos suba a la cabeza y nos haga ir en contra de Dios y en contra de nosotros mismos y de nuestros hijos. Porque aquí dice que sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, porque Jeroboam había establecido a sus hijos a, para, como se dice, afirmar él su reinado. Pero el hombre no es que afirma su reinado, Dios es el que lo puede afirmar o lo puede hacer tronar. Y vemos que entonces ellos lo excluyeron a los que Dios estableció, lo excluyeron ellos, los quitaron. 15. Y él designó sus propios sacerdotes. Oh, este es un insulto a Dios. Designó él sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. O sea, se metió a servir claramente a los demonios y para los becerros que él había hecho. Esta palabra no la habíamos visto en los reyes, pero aquí en el libro de Crónicas, que queda escrita las cosas, él instituye adoración a los demonios. Y sabemos que detrás de todos esos ídolos, becerros que se levantan como imágenes, vimos en el Nuevo Testamento que son demonios que los que lo adoran, están adorando. Aquí claramente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice que Jeroboam se lanzó a la adoración demoníaca. Si en ese tiempo lo hacían, hoy día hasta hay templos a los demonios. Seguimos el 16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Vemos que no solo con los sacerdotes y los levitas se fueron, no solo los sacerdotes y levitas fueron echados, sino que también voluntariamente una gran cantidad de personas fueron tras los sacerdotes y los levitas para irse a unir a Judá, allá a Jerusalén, porque ellos no querían servir a becerros, ellos no querían servir a dioses y mucho menos a los demonios. Sí hubo gran cantidad de personas que dijeron, no vamos a obedecer las órdenes de este dirigente que nos está dirigiendo a ir en contra de Dios. ¿Ves? Dios permitió que este estuviera ahí, pero eso no significa que Dios nos dice a nosotros que tengamos que obedecer a esta adoración demoníaca, idólatra, principios que van en contra de Dios. ¿Ves? Estamos viendo bien claro que hay cosas acomodándose hoy más que nada en nuestros días, desde los apóstoles hasta nuestros días, que son preparaciones que nosotros que ha alcanzado los últimos de los últimos días, podemos ver claramente más cumplimientos exactos de lo que la palabra de Dios ha dicho. Y así nosotros tenemos que afirmarnos como este grupo de personas que vieron el mal y dijeron, nosotros no nos vamos a someter a hacer lo que es contrario a Dios. No lo vamos a hacer, vamos a irnos a Jerusalén
allá en Judea para seguir adorando a Dios, haciendo primeramente lo que Dios nos ha ordenado que tenemos que hacer. Bien, esperamos que hoy día se levanten hombres y mujeres que amamos a Dios a obedecer primeramente lo que dice Dios y, y al hombre hasta donde dice Dios, ¿verdad? Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Mirad lo tremendo de esta gente. Dejaron sus tierras, dejaron de todo para irse a donde ellos podían servir a Dios. La cosa que hoy día, mirando cómo está el mundo, yo decía, pero ¿y a dónde uno puede ir en este mundo que haya lugar donde uno pueda servir a Dios? Si la corrupción está en todas partes. En ese tiempo hubo un lugar, pero en estos días, ¿dónde? Solamente es mirar arriba. Es lo que por eso Jesús dijo, cuando ves todas estas cosas, a los israelitas les dice que está ocurriendo y eso, mira arriba. Y nosotros nos dice en Colosenses, poner la mira arriba, donde está Dios, ¿verdad? Sentado. Vamos a ver el 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Por 3 años ellos continuaron andando conforme a lo que Dios había dicho. Roboam sirvió a Dios por 3 años. Y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semaías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Vemos que le nació 28 hijos y 60 hijas, más mujeres que hombres. Y qué tremendo que aquí sí se menciona la cantidad de hijas que le nació, pero en otras ocasiones no se menciona las hijas que nacieron. Bien, y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos. Continuamos capítulo 12 y voy a ver si cambiamos la técnica. Voy a leer y luego enfatizamos diferentes versos para que sea más rápido. Vamos a ver cómo va con esta nueva técnica, a ver si podemos avanzar más rápido así. Verso 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam,
Subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová: vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo, el que él quería que reinara. Vemos aquí los puntos para tocar es que ellos se humillaron. Dios está buscando, y Dios había dicho que si se humillaren de todo corazón, como leímos cuando él le contestó la oración a Salomón. Él le dijo: si este pueblo, si ellos, ¿verdad?, se humillan de todo corazón y buscan mi rostro y clamaren, yo oiré y perdonaré. Entonces aquí vemos que Dios está cumpliendo en esto lo que él había prometido, que él iba a volverse y los iba a perdonar. Por lo tanto, cuando decimos: ay, pero ellos pecaron y mira que Dios los perdonó, Dios prometió hacer así. Como nosotros también, Dios nos ha dicho, primera de Juan nos ha dicho, que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que vengamos, nos humillemos, nos arrepintamos, pidamos perdón, y Él nos perdona, y limpiémonos de eso y seguir marchando. Esos son puntos aquí que es muy importante ver. Pero también vemos que Dios dijo que Él iba a dejar que el enemigo viniera,
y atacara y que quitara, pero no los iba a destruir por mano de este Sisac. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Y dice, y los voy a dejar que les hagan esto para que ellos vean la diferencia entre servir a Dios y servir a nuestra propia voluntad y al enemigo. Esto es tremendo para que nosotros veamos muchas veces cuando cosas no están andando como nosotros queremos o la gente están haciendo ciertas cosas y nosotros decimos, pero ¿dónde está Dios? Dios está cumpliendo su palabra exactamente como lo ha prometido. Y si en alguna ocasión hayamos fallado, tenemos esta misma promesa de Dios. Si nos humillamos de todo corazón, nos apartamos del mal, Él va a hacer algo. Él nos va a perdonar de todo corazón. Es lo que Dios busca. Mira Dios que el corazón. Y vemos que entonces Él se humilló con los ancianos y todo el pueblo. Y el ejército que venía de Egipto era grandísimo. Dice que eran tantas personas que ni siquiera da el número. Era para destruir por completo a Judá. Pero cuando Dios está en el asunto, puede venir el mundo entero en contra de nosotros, pero Dios dice, no los va a poder dañar, no les va a poder hacer nada. Dios los distrae con otra cosa y Él rescata a su pueblo. Otra cosa que, todo hay que ver. El 12 dice, cuando Él se humilló, la ira de Jehová se apartó de Él para no destruirlo del todo, pero le voy a dar que sienta un tanto. Y mira que de tanta esplendidez de escudos de oro, ahora el escudo tiene que ser de bronce, porque se robaron todo eso, saquearon tantas cosas costosas, tesoro, y quedó más opaca la gloria que Dios les había dado. Y Dios lo permitió. Y terminando aquí, vemos que hizo lo malo, el verso 14 central. ¿Por qué Él está haciendo todo esto? ¿Y por qué nosotros también? Y Daniel nos da una buena lección en cuanto a esto, pero mira, dice 14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. La razón por la cual muchos nos desviamos, las personas se desvían, Dios lo dice aquí. No se dispone el corazón para buscar a Dios. Y si uno no lo dispone en su corazón, uno entonces no lo hace. Y hay que estar dispuesto. Yo voy a buscar a Dios. Yo voy a alabar a Dios. Y cuando vengan cosas y yo dije que yo voy a alabar a Dios, yo lo voy a alabar. Espíritu Santo toma todo control de mi ser. Yo voy a alabar a Dios. Y cuando uno dispone su corazón, uno lo dispone de diferentes formas. Uno lo dispone en sus prácticas diarias, uno lo dispone en los lugares donde uno va diariamente, uno lo dispone en las relaciones que uno tiene y así, ¿ves? Miremos qué cosa estamos haciendo. ¿Eso me ayuda a alabar a Dios o me aparta de alabar a Dios? Bien, aquí entonces, como le va a ocurrir a todos si Cristo no ha venido antes, todo lo que hizo Él quedó registrado en las páginas eternas de las crónicas de las vidas de los reyes. Y lo que nosotros hacemos está quedando registrado en las páginas de la vida de los hombres, de las mujeres. ¿Y qué ocurrió? Durmió. Murió. Tanto correr, tanto hacer, tanta rebeldía, tanto y murió. Eso, miremos nuestras vidas de aquí a cierta distancia que Dios nos dé, cómo queremos, ¿qué dice el 14? Disponer nuestro corazón. Hay personas viviendo por vivir, no han dispuesto su corazón ni para hacer bien ni para hacer mal, solo viven por vivir.
que nosotros no seamos de los que vivimos por vivir, sino que vivamos con propósitos, dispuestos a agradar a Dios, dispuestos a lograr llegar a la meta que Dios tiene para nosotros, dispuestos, ¿verdad? Vamos a ver ahora el 2 capítulo 9, que también vamos a ver si usamos esa técnica de leer más rápido. Solo lo leo y de ahí tocamos los puntos que tocamos, y así vamos a estar tomando menos tiempo en la lectura. Sé que voy bien rápido, pero espero en Dios poder seguir haciéndolo así, porque ya me di cuenta, yo oro, di Señor, ¿por qué estoy tan lenta, tan esto? Dice Señor, léelo todo. Y después que lo lees, entonces toca los puntos altos y así vas a tomar menos tiempo. Y como vimos, resultó. Hay que orar a Dios y esperar en Él. Bendito Dios.